La televisión es un proceso generador de sentido y un actor político de importancia decisiva, ya que puede promover o bien desalentar ciertos hábitos y prácticas sociales portadoras de una forma de ser, entender y habitar en el mundo. Es por eso que fue necesario madurar una nueva mirada que piense la comunicación como expresión y escenario de lo político, social y cultural. Como medio, me parece que la televisión es un medio que tiene una potencia única por la masividad que tiene y por la capacidad que tiene de llegar al hogar y construir justamente discursos simbólicos y de transmisión del mensaje de una manera única. Y creo que la televisión pública hoy está justamente en ese medio, ocupando un lugar que era necesario, porque, por ejemplo, en el momento en que Canal Encuentro se estaba pensando, venía esta discusión entre, bueno, no se puede hacer televisión educativa o televisión con contenido porque la gente quiere que la televisión solo lo entretenga. En la medida en que la televisión se vuelve como una herramienta de disputa cultural, ideológica, identitaria, surge el debate respecto a cuál es el lugar de lo público ahí, cuál es la responsabilidad del Estado, cuál es la posibilidad de participación o de involucramiento, toma de decisiones. Y en esto está la génesis de este proceso cultural de estos últimos años, donde se piensa la televisión de una manera innovadora, donde tiene mucho peso la conceptualización que hay de la audiencia, una audiencia participativa, inteligente, que reflexiona, que debate, que exige. Hacía falta alguien que venga a poner un discurso distinto, que muestre a los argentinos como argentinos, donde los estereotipos no tienen tanto lugar y donde los discursos se complejizan, donde las temáticas son variadas, donde hay lugar para las minorías, donde hay lugar para la expresión de rostros o de paisajes de nuestro país o de Latinoamérica. Los argentinos necesitamos poder elegir. Digo, no es que tiene que existir o la televisión pública o la televisión privada. Lo que tiene que pasar es que la ciudadanía pueda empezar a ser interpelada y poder decidir qué es lo que quiere ver. Y entre esas posibilidades, cuanto más complejas son esas posibilidades, cuanto más variadas, cuanto más plurales, más enriquecedor es la opción de elegir. En un principio, lo público estaba asociado a algo berreta, trucho, mal hecho, descuidado, chabacano, técnicamente trucho, y creo por eso recién te enumeraba que el primer desafío que ha tenido que plantearse la televisión pública tenía que ver con la calidad y con la imagen. Para mí una prueba sorteada, yo te diría, en el nivel máximo. Yo hoy hago zapping entre 200 canales y no tengo ningún tipo de duda de que el canal que mejor se ve de los 200 canales que yo puedo ver en mi casa es Canal 7, es la televisión pública. El mercado a veces reduce esa discusión, entonces lo público viene a ocupar un lugar distinto, viene a ocupar el lugar donde los argentinos podemos vernos desde diferentes maneras, desde niños, desde los ancianos, desde la memoria, desde los derechos humanos, desde nuestros paisajes, desde nuestra cultura,
Y bueno, y cuanto más variadas sean las opciones, me parece que esta herramienta tan potente que es la televisión, justamente lo que tiene que hacer es dar pluralidad, dar diversidad, dar democracia, y cuanto más canales haya, más enriquecidos vamos a estar desde el lugar de los que hacen la televisión como desde el lugar del que elige qué ver. Nuestra industria audiovisual ya tiene un lugar en el mundo. Justamente en el nacimiento del Canal Encuentro fue poner en disputa y pensar qué quería decir, por un lado, televisión pública, pero para nosotros también era el desafío de decir que es una televisión educativa. La tarea de todos como sociedad, como argentinos, pero también de la televisión, es resignificar eso de lo público y entender lo público como lo que es de todos, como lo que somos, y entender lo público como el lugar donde se disputan sentidos, el lugar donde se crean símbolos, donde también está la potencia de la imagen en lo que nosotros hacemos, entonces donde nosotros nos contamos, y entonces todo ese cambio también hace que la calidad esté más equitativa, y que se pueda. Antes, bueno, tener una cámara profesional era algo tan exclusivo que solo podían acceder quienes estaban dentro de ese mercado. Creo que hoy este Estado lo que generó a través de sus políticas y a través también de la ley de medios es que sea posible también el surgimiento de nuevos canales y nuevos lugares donde generar contenidos audiovisuales, porque también es acompañado de un proceso de cambio tecnológico que favorece este cambio. No solo es un modelo de televisión pública en términos de calidad, de entretenimiento, sino porque en el caso particular de Pacapacá se sigue la línea de Encuentro. Pacapacá de hecho empezó siendo una franja dentro de Encuentro, entronca como una nueva mirada que hay respecto a la infancia, al lugar que este proyecto político-cultural le da a la infancia, al considerar a los chicos no solo como consumidores, sino además como sujetos de derecho, como constructores de su propia realidad, como productores de cultura, como ciudadanos. Creo que hoy, después de 10 años de estar dándole un lugar a la televisión pública, me parece que lo que podemos decir es que somos una sociedad mejor, porque tenemos la ley de medios, porque tenemos más canales que representan lo que somos, porque estamos mucho más interpelados, porque sabemos que las noticias son construcciones con intereses y que no podemos ser inocentes frente a eso, que el ciudadano también tiene la capacidad de elegir, y en ese lugar está la construcción de una ciudadanía más criteriosa. Para mí un pibe que se droga es porque está pidiendo ayuda, porque quiere llamar la atención, porque se escapa de la realidad, porque mismo la sociedad excluye a gente que consume. La escuela tiene que ser justamente el espacio donde el pibe se puede expresar libremente y un adulto que lo contenga. Preguntarnos hoy por dónde transitan las tensiones de la brecha digital o cómo se vincula la ampliación de derechos, la construcción de ciudadanía en ligación con las tecnologías o con los medios, es un ejercicio muy interesante. Primero, achicar la brecha digital es conectar, más allá de otras necesidades y prioridades que el pueblo argentino tiene. Obviamente que aquel que pasa por diversas situaciones, la carencia de un trabajo, las dificultades alimentarias o problemas sanitarios, son más importantes, pero si al mismo tiempo le agrega
que no está conectado suma un problema más a los que ya tiene, con lo cual es 3 o 4 veces condenado a una marginalidad. Entonces, achicar la brecha digital, que es la tarea que tenemos encomendada como funcionarios, es clave. A ver, la televisión tuvo cambios notables en los últimos años, de la mano de las nuevas tecnologías también, la posibilidad de ver en la televisión y después poder ver en otras pantallas la propia televisión, ver en internet, en YouTube, el streaming, bajarse, etc. Digo, hay un montón de herramientas que le dieron más presencia, si se puede pensar, de la que ya tenía. Y de la mano de eso, la televisión empezó a tener un rol mucho más socializador que el que venía teniendo hasta ahora. Me parece que esta idea de conjunto de la televisión pública como un actor importante, fundamental, con una determinada identidad y con una determinada calidad en cuanto a la imagen y en cuanto a los contenidos, eso hace que la gente nos tenga presente como una opción. Y después la gente elige, y va y viene, y a veces elige una cosa y a veces elige otra. Lo importante es que tenga la posibilidad y que el Estado le dé a través de la televisión pública la posibilidad de tener acceso a todos estos contenidos de manera libre y gratuita. Nosotros tenemos que pensar que en los 90 ha sido devastado, de las 2.000 salas que tenía quedaron algo así como 700, 800, por lo cual ahí hubo provincias enteras sin una sala de cine, por lo cual se perdió mucho de la difusión del audiovisual. Una señora nos escribe al principio, de los principios del canal, de esto hace 2 años y medio, 3, diciendo que había visto en el canal Casas de Fuego. Una película que ya lleva casi 20 años, 18 años de estrenada, tomándola casi como una película de estreno. No le explicamos que no, que es una película que lleva... Y entonces, muy entusiasmada, empezó a buscar la obra de ese director porque le había interesado esta película. Me parece que también hay un reacomodamiento en el tiempo y un círculo muy virtuoso entre, por lo menos en la especificidad de este canal, que es el cine con el cine. Hay un encuentro muy fuerte en ese lugar. Y es una época, obviamente, muy atractiva, producto de la política pública en relación a eso. No es al mercado al que se le puede dejar la potestad de sedimentar tradiciones, crear vínculos societales o forjar sensibilidades. La existencia y maduración de un sistema de medios públicos, con contenidos abiertos y de calidad para las mayorías, resulta imprescindible para que cada nación tenga injerencia real y concreta a la hora de definir qué memoria visual contribuirá a conformar y cómo quiere y siente contarse al resto del mundo. La televisión, como el principal medio de comunicación en Argentina desde hace 30 años, ha sido entregado a la lógica del mercado y a las posibilidades que construye la industria y careció de una mirada desde el punto de vista del Estado, es una realidad y una verdad que hoy todavía la estamos pagando, a pesar de que estamos en un Estado nacional que está conducido por un gobierno que cree otra cosa. Todavía hay muchos compañeros y funcionarios nuestros que están en esa lógica, porque han sido muchos años de culturización en otro aspecto. La comunicación, la radiodifusión y la televisión son mucho más que un espacio de mercado. Aunque uno reconoce los aportes que puede haber tenido el mercado en algunos momentos de la historia nuestra o la industria para generar avances en la industria cultural de la televisión. Nosotros vemos los contenidos de Canal Encuentro como herramientas para el aula. O sea, eso es algo que nosotros no dejamos de pensar nunca, por más que hacemos una televisión que es educativa, pero es para el público en general. No es la idea que los materiales audiovisuales reemplacen un libro o reemplacen una clase. La idea es que el material audiovisual sea una herramienta más, que quizás es la que va a posibilitar disparar un tema. Quizás no profundizar sobre ese tema, pero sí que sea una herramienta más que potencia el conocimiento. Y en eso, ahí en ese rol nos vemos nosotros como quienes podemos despertar el interés sobre un tema y ser una herramienta más dentro de lo que es
la enseñanza. La televisión es un elemento de vinculación entre los seres humanos. Es un instrumento de comunicación que permite no solamente la información y el entretenimiento, como tradicionalmente quisieron reducirlo en términos de su competencia, sino que incorpora datos de culturización y de educación. Aunque no nos guste, yo prefiero los docentes y la escuela para educar y la pedagogía, pero cualquiera que está 1 hora, 2 horas o 3 horas frente a la pantalla de televisión recibe un impulso de información, de entretenimiento, de usos, de costumbres que manejan niveles educativos hacia su propia formación. Yo creo que un canal comercial tiene un objetivo muy claro, que es rating, auspicios, y todo su contenido lo define en función de eso. Y insisto, a mí me parece perfecto, es una lógica absolutamente respetable. Nosotros tenemos otro rol, otro lugar, y tratamos progresivamente de ir cumpliéndolo. O sea, yo no pretendo que el handball tenga la misma repercusión que el Mundial de Fútbol. La verdad es que no lo pretendo, es una obviedad, y cuando programamos no tenemos la misma expectativa. Tenemos una pantalla que trata de ser lo más amplia posible y le damos a cada uno lo mejor que tenemos. Torneo Metropolitano de Handball, donde nacen los futuros gladiadores, en vivo y exclusivo. El cine sigue siendo un territorio de alto prestigio. Esta es una realidad y sigue siendo el territorio del prestigio. Pero también, y esto lo tenemos que juntar con los últimos años y las políticas públicas, la televisión pasó a tener muchísimo prestigio. Entonces aquel que malamente hacía una interpretación del prestigio y negaba ese hermano medio tonto que era la televisión, dado que ahora empieza a resonar con esa palabra, cuando digo prestigio, que se entienda lo que quiero decir, empieza a poner un ojo y claro, empieza a encontrar que también hay buena producción de calidad, entretenida. Me parece que ese ha sido el eje de la política pública en medios, en demostrar que hay un soporte como es la televisión que ha producido muchísima calidad. Me parece que el Estado se meta para definir este tipo de nueva televisión es vital, si no, primero para digitalizar íbamos a estar 50 años hasta que el mercado le sea rentable comercialmente, íbamos a esperar sentados, quedábamos atrás de todos los países de la América cercana. Íbamos a tener un impedimento para una transferencia cordial de tecnología con Brasil, con Chile, con Ecuador, con Venezuela, con Bolivia, con Paraguay, con Perú, que tienen el mismo sistema digital que nosotros. Y por el otro lado, me parece que un elemento tan importante como es el medio de comunicación más importante no puede estar ajeno, no digo a una mirada represora, censora y demás, a una mirada regulatoria del Estado, que eso desde ya se da por un lado con la ley 26.522, pero por otro lado con la presencia del Estado en alentar estas nuevas formas como es la televisión digital abierta. Por ejemplo, hace poquito tuvimos la experiencia de haber hecho Belgrano tu película, que bueno, a partir de la película Belgrano nosotros propusimos a las escuelas recrear una escena, dividimos la película en 40 escenas y el recibimiento que tuvimos de la escuela fue una escuela que quiere incorporar el lenguaje audiovisual, que quiere participar, que se sintió interpelada en ese momento. Y bueno, nosotros esa propuesta tuvo que ver con pensar cómo llegar a la escuela y cómo también potenciar el lenguaje audiovisual, que es aquello que estamos fomentando, creando nuevos canales, nuevas maneras de expresar, que ya no podemos pensarlo únicamente desde un solo lugar, sino que hoy hay que verlo de manera mucho más colaborativa y tiene el potencial que uno pone una propuesta en escena y enseguida tener la respuesta del otro y ver al otro ya no como un espectador, sino también como un productor de manera colectiva. Es el resultado de una producción pensada desde muchos lugares y bueno, y también las escenas y las escuelas que participaron fueron de todo el país. Hay que reforzar el flanco izquierdo. Se está poniendo fiero. Un plan de malditas órdenes, carajo. El teniente tiene razón. Cállese la boca. Ya te
son miles. Vaya con él. Todo este proyecto cultural no es gratuito en términos de disputa del espacio público. Esa disputa también fue constitutiva de la señal en un punto, porque nosotros desde un principio planteamos no solo la necesidad de una señal pública, sino un debate, una discusión pública respecto a qué es la infancia en nuestro país, cuáles son los derechos de esa infancia o de esas infancias y qué representa en términos de sujeto de derecho, sujeto político en la sociedad. Fue una disputa en la que estaban en juego todos estos aspectos, por eso también fue tan resistida la llegada de Paca Paca. En el capítulo de hoy vamos a viajar junto a Mario Alberto Kempes a la historia de la Copa del Mundo. Vamos a conocer quién inventó el fútbol y quién fue el primer campeón del mundo. Además, Manuel Sadowski nos va a contar cuánto mide una cancha de fútbol y qué es la geometría. Paca Paca no era solo ampliar la oferta cultural de los chicos, era, por ejemplo, poner a discusión si tiene que haber publicidad en la televisión infantil. Nosotros no tenemos publicidad, no queremos, o sea, no es que no podemos, no queremos tener publicidad en la pantalla porque es parte de la filosofía del canal respecto a lo que son los derechos de la infancia, en relación a ver a los chicos como sujetos de derecho y no como meros consumidores. Las pruebas de los canales privados en ese sentido son evidentes, priorizan de manera absoluta su rol como consumidores. En esta mirada nueva que aparece en la televisión pública, lo federal es fundamental, porque quizás lo que empieza a suceder ahora y ha empezado a suceder con la ley de medios y con los cambios en el surgimiento de nuevas señales, es que está la posibilidad de que los argentinos nos contemos desde diferentes lugares de nuestro país. Digo, que un noticiero de Buenos Aires no sea el noticiero que ve a alguien que vive en otro lugar de nuestro país, me parece fundamental porque no podemos reducir lo que somos a capital, a Buenos Aires, a la capital o a la clase media. Llenamos esta televisión de contenidos federales que tienen que ver con las historias de las regiones, las historias locales, de las provincias. ¿Por qué la telenovela de la tarde siempre tiene que ser la historia de amor situada en Palermo y con idioma porteño y con ropa porteña y no puede haber una historia de amor catamarqueña? Bueno, nosotros tratamos de que haya también una novela hecha por la industria cultural de la televisión catamarqueña, donde se generan demandas laborales y profesionales para maquilladores, guionistas, directores, actores catamarqueños, riojanos, formoseños, con lo cual abrimos el panorama de desarrollo de la televisión. Nosotros tenemos una historia que el público en general ya conoce, que fue la campaña que hicimos en su momento, que se llamó Paca Paca para Todos, reclamando la inclusión en todas las grillas de los cableoperadores y reclamando en definitiva la adecuación de todos a la ley. Esa campaña nosotros la hicimos durante 3 años desde el surgimiento de la señal, porque hubo mucha resistencia a subirla a la grilla de algunos cableoperadores, con lo cual fue una especie de momento de confluencia de una serie de elementos históricos, culturales, políticos que se pusieron en discusión en la sociedad. Sí se ha logrado paulatinamente, primero con Encuentro desde su nacimiento, luego después de una pelea de muchos años con Paca Paca y ahora falta Deport TV, es que esté a disposición de todos. O sea que todos los sistemas de televisión incluyan a Deport TV en sus grillas. Esa claramente es una deuda pendiente, es una deuda que esperamos que pronto esos sistemas salden, no con nosotros, sino con su gente. Nosotros a través de las redes sociales recibimos todo el tiempo mensajes y reclamos en Twitter, en Facebook, en nuestra web, de gente que dice cuándo van a estar en Cablevisión, cuándo van a estar en DirecTV, cuándo van a estar en los distintos cables del interior del país.
Eso me parece que es una deuda muy clara y que el sistema tiene que saldar y que el Estado también tiene que dar los pasos necesarios para que los cableoperadores y los sistemas de televisión paga cumplan con lo que dice la ley. La ley de medios dice muy claramente que las señales del Estado tienen que ser gratuitas y tienen que tener un lugar en la grilla de todos los cableoperadores. Y eso es una deuda pendiente realmente. La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la generación de políticas públicas encaminadas a consolidar un sistema de medios públicos con un abanico de señales plurales y de contenidos cuidadosamente planificados y producidos, habla de una apuesta por una comunicación autónoma y soberana, de definición plural, aspiración federal e inclusiva, que llegan a cada hogar de este vasto territorio. La televisión digital abierta es un muestreo y codificación de imágenes en un flujo de datos binarios. Es un cambio en el paradigma comunicacional argentino. Es muchas cosas la televisión digital, es una política pública, es un cambio cultural, es un instrumento que requiere de una innovación tecnológica pero con una fuerte aplicabilidad social. Es lo que nos permite quebrar 4 o 5 barreras claves que la televisión analógica jamás hizo. La geográfica, llegar a donde no llegaba la televisión. La económica, llegamos donde no pueden pagar, como dije antes, el cable y pueden tener 20, 25, 30 señales de manera gratuita. La social cultural, porque llenamos esta televisión de contenidos federales, con lo cual abrimos el panorama de desarrollo de la televisión. Y también en un tema que nadie lo iba a hacer y que si no lo hace el Estado no lo hace nadie, que es quebrar la limitación de las personas con discapacidad. Es el resultado de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eso que uno nombra como si fuese una letra fría en algún lugar. Claramente lo que inmediatamente produjo fue un canal como este. Hubo una ley de medios que abrió el juego a este tipo de cosas, hay un instituto de cine que fomenta el cine argentino, naturalmente la necesidad de un canal de cine. El canal nace entonces como cuyo principal objetivo era la promoción y difusión de cine argentino. Ese es el puntapié inicial con el cual nosotros nos pusimos a ver, porque la realidad tampoco es que no hay antecedente en el mundo de un canal que cuente su cinematografía. Cuando nosotros nos pusimos a desarrollar este proyecto, no encontramos un antecedente, por lo cual es, por un lado, abisma un poco, pero es sumamente atractivo arrancar algo desde ese lugar. Bueno, la identidad de Deporte B tiene una idea de darle visibilidad y protagonismo a un montón de deportes que no tienen cabida dentro de las señales comerciales, precisamente porque tienen una lógica comercial que es absolutamente respetable, pero no es la nuestra. Y también la de cubrir el deporte desde otros aspectos, el deporte amateur, el deporte social, el deporte que practican las personas de tercera edad, el deporte que se practica en las escuelas. Los mejores exponentes, argentinos e internacionales, en una disciplina a pura adrenalina. En Santiago del Estero hay promesa de velocidad y saltos espectaculares. En el momento en que surge Paca Paca, y hasta el día de hoy, insistimos en que la creación del canal no fue para reemplazar otros canales, sino para ampliar el repertorio cultural de los chicos, para que los chicos tuvieran y tengan la opción de ver algo diferente a 8 canales que son todos, tienen un mismo origen, Estados Unidos, tienen estéticas parecidas, se hablan con el neutro, o sea, borran toda identidad posible. Era indispensable que el Estado garantizara por lo menos una distribución igualitaria de intercambios simbólicos. Esto quiere decir que los chicos tuviesen dentro de la oferta de canales para ellos la opción de ver algo que los representara. Un canal donde pudieran saber cómo se habla en
su región, cómo se habla en su país, cuáles son los miedos, los problemas, las inquietudes de los chicos, de ellos mismos y de sus pares, todas cosas que los canales privados no les brindaban. Nosotros somos una televisión pública, pero también somos un canal educativo y dependemos del Ministerio de Educación. Nuestro objetivo es ese, lograr que los materiales de encuentro entren en el aula, que los docentes se apropien, que los estudiantes se apropien también de ese material y bueno, que se logre, es como el objetivo fundamental de nuestro canal, que un canal educativo pueda ser parte, no de que todos los contenidos sean curriculares, pero sí que despierten, que armen debate, que a partir de un material de encuentro se pueda ir a indagar en otros lugares, que sean disparadores de conocimiento, que sean disparadores de sentidos, de diferentes perspectivas de un tema y bueno, y a partir de eso nosotros empezamos a trabajar muy fuertemente en generar guías para los docentes a partir de los contenidos de encuentro. En este marco de proponer una opción a los canales infantiles privados, uno de los grandes desafíos que nos propusimos y que obviamente sigue estando presente es poder interpelar a los chicos. No hacer solo programas que los considere como sujetos pasivos que miran, después apagan la televisión y van a hacer otra cosa, sino que los estimule, les estimule la creatividad, les estimule la curiosidad por saber, por explorar, por experimentar. Una de las herramientas que creemos que permiten esta interpelación a los chicos es tratar temas que los representen, tratar temas no que sean de interés de los adultos, sino que sean de interés de los chicos. Claramente la idea de una pantalla de deportes como Deporte B es ser un canal de masa, digamos, o sea, es configurar una grilla para que la vea todo el mundo. Dentro de esa configuración de grilla, nosotros lo que tratamos es de aprovechar, por decirlo de alguna manera, el impulso natural que te dan espectáculos que claramente son masivos, que todos sabemos que son masivos, como por ejemplo el fútbol de primera, el Nacional B, el básquetbol, y configuramos la grilla de manera tal de que eso potencie otros deportes que por ahí no tienen ese nivel de repercusión u otras competencias que por ahí no tienen ese nivel de repercusión. Sabemos que no van a ser masivos, sabemos que no se va a generar una expectativa descomunal, pero que creemos que es nuestro deber como señal pública poner en pantalla y lo hacemos. En nuestro caso, Paca Paca no es solo una pantalla de televisión, es un proyecto educativo y cultural que tiene también un musical en Tecnópolis, gratuito para que todos los chicos puedan verlo. Tiene un parque de juegos en Tecnópolis con temáticas de las diferentes series y los diferentes contenidos que desarrolla el canal, siempre con la misma lógica, estar en la sintonía de los chicos y siempre partiendo del mismo concepto que es estimular a los chicos, siempre con ese mismo concepto, realizar producciones para la pantalla y para el territorio. Nuestra responsabilidad es hacerlo sostenible en el tiempo. Nuestra gran responsabilidad es que esto sea sostenible en el tiempo. Y digo, es ahí donde tiene que estar la complicidad del televidente, entender que han sido respetados y por lo cual defender ese respeto y esa oferta. Hay un ejemplo que siempre cuenta Cintia Ottaviano, por eso lo puedo contar, de un chico que terminamos conociendo después, un chico de 12 años que vivía en las afueras de Posadas. El cableoperador de la zona era Cablevisión, vive en un barrio algo marginal de Posadas. Obviamente no era negocio para ese cableoperador entrar ahí. Este chico se enteró, era fanático del cine argentino, amante del cine argentino, se enteró que había un canal de cine, empezó a enloquecer a la madre
que quería, obviamente la madre fue a la oficina de Posadas, le dijeron no, el cableado pasa 200 metros, no lo vamos a extender, se comunican con la Defensoría del Consumidor Audiovisual, lo traen a Buenos Aires al chico y a la madre, se instalan en Cablevisión, logra que Cablevisión le instale una bajada del combo digital y es un derecho al cual vos debes tener acceso. Bueno, eso me parece que está instalado. Los esfuerzos articulados para reconstituir la noción de lo público en el terreno de los medios de comunicación y consolidar una televisión abierta, federal, inclusiva, gratuita, accesible y de calidad es parte crucial de defender y resguardar una democracia comunicacional plena y una televisión para todos y todas. Desde el nacimiento del Canal Encuentro, en esto de contarnos desde este lugar y desde la televisión pública y educativa, siempre fue vernos como latinoamericanos. O sea, fue una de las premisas dentro de las cuales nosotros construimos el primer año de Canal Encuentro y lo seguimos haciendo. Eso es algo, digo, hay valores que son transversales. O sea, que son aquellos valores que nos identifican como señal, pero que uno tiene que todo el tiempo construirlo. O sea, nunca dejamos de ser latinoamericanos. Mientras lo fuimos desarrollando, nos dimos cuenta, que no es que nos dimos cuenta, sino que nos tomamos a cargo también, que el cine latinoamericano, el cine de la región, no llega de ninguna manera al cine, mucho menos a la televisión. Porque dijimos, bueno, carguemos entonces también, tomemos también esto de poder mostrar cine latinoamericano, que hay una producción muy atractiva, que no llega a nada, debe llegar el 1% de lo que se produce, obviamente mucho menos de lo que puede venir de Guatemala, de Honduras, de cinematografías que son menores en volumen de producción y desconocidas, por lo cual dijimos, bueno. Y mientras íbamos conformando el cuerpo, dijimos, bueno, pero la realidad es también que el argentino es muy cinéfilo. Y hay todo un cine que no llega a ninguna pantalla y que nos dimos cuenta que nosotros podíamos llegar a él y que dialogaba perfectamente con esto. Y decidimos abrir una franja de cine internacional. Y ahí fue que el canal, en su diseño, empieza así, teniendo, por decir algo, un 60% de cine argentino, un 20% de cine latinoamericano y un 20% de cine del resto del mundo. Creo que a nivel regional lo que sucede en esta patria grande es que muchas de las cosas que nos pasan como argentinos también suceden en Latinoamérica. O sea que hay algo común y hay algo distinto como latinoamericanos. Y me parece que lo que tenemos que hacer es justamente poder contarnos entre nosotros lo que somos en todas nuestras similitudes y en todas nuestras diferencias. Cuando empezamos a hacer una serie que hace Fena de la Mayora, que se llama Cantoras o Músicos Latinoamericanos, la pregunta era, bueno, ¿cuántos cantantes peruanos conoces? Y la verdad es que todos nos quedamos medio como en silencio, peruanos, bolivianos, porque nos dimos cuenta que no tenemos el ejercicio de contarnos entre nosotros. Entonces, si uno tenía que decir 5 cantantes europeos, le salía así nomás, o 5 cantantes de Estados Unidos, todos conocíamos. Pero bueno, cuando teníamos que decir 5 bolivianos, peruanos, ecuatorianos, la verdad que no nos salía muy fácil. Y ahí dijimos, hace falta narrarnos y contarnos cómo somos como latinoamericanos. A mí me llaman pendejo, pero yo no lo comprendo, porque cuando van los vivos yo que soy pendejo vengo. A mí me llaman pendejo, pero yo no lo
de Conejo, el venado, el venado, el venado, talanta lo vea, lo veo, el venado, el venado, el venado, talanta lo vea, lo veo. Siempre pienso, podríamos hacer un ejercicio como a nivel audiovisual, como tratar de ver lo que era la televisión pública hace 15 años atrás y lo que es la televisión pública hoy, y nos vamos a dar cuenta que no nos equivocamos en nada en haber logrado la ley de medios y en haber logrado todos los medios públicos que están hoy en la TDA, en el cable, porque no les quedó otra a muchos que incluirla, y que lo público tiene que ver con lo que nosotros también defendemos. Entonces también tenemos que lograr que aquello que conquistamos sea nuestro y que lo defendamos más allá de quien quiera venir a ocupar ese espacio. La construcción es esa, es generar, primero llegar a donde lo privado no llega. Esta es una realidad, una de las funciones de lo público es eso, y llegar con responsabilidad y con respeto. Digo, lo que ha pasado con la televisión pública es que se ha redefinido a sí misma también. Esta es la realidad. La mirada que hay sobre la televisión pública es muy diferente a la que había hace 10, 12 años. Esto es así. Digo, y se ha dado simplemente por eso, porque hay un respeto de quien la genera a quien le está ofreciendo lo que le ofrece. Al otro le podrá gustar más o menos. Ahora, lo que se ha puesto en evidencia es que el trato con el televidente es de mucho respeto para mí, y de responsabilidad. Lo que yo siento sentado desde este lugar es que yo tengo una responsabilidad, el canal tiene una responsabilidad muy fuerte con esa gente que todos los días se siente y los mira. Esto es así, ¿eh? La televisión pública que tenemos hoy es el resultado de políticas que las hicieron posibles, pero también de un Estado que entendió lo público desde un lugar constructivo. Y ser constructivos no es simple. Digo, ponerse a construir no es algo tan sencillo. Destruir es mucho más fácil, ¿no? La otra vez leía una nota de Luis Brustein en Página 12 que decía: Estela de Carlotto tardó 37 años en encontrar a Guido, y a Laura en 5 horas se lo sacaron. Digo, para mí fue como muy... quienes estamos en los medios públicos sabemos lo que es ponerse a construir. Desde nuestro lugar de ciudadanía, defender a quienes se ponen en un lugar constructivo y no en la destrucción. Ah, hola. Soy Mangrullo, el hornero argentino. ¿Querés saber qué estoy haciendo? Estoy instalando la nueva antena para ver la televisión. ¿Cómo que la antena ya no se usa? ¿No te enteraste? Llegó la televisión digital abierta. Nosotros hicimos en 5 años, bajo un impulso fuertísimo de la presidenta de la Nación, de Cristina Fernández de Kirchner, hemos hecho en 5 años lo que a otros países les llevó 10. Nosotros salimos 4 años después que Brasil y lo hemos superado desde el punto de vista del despliegue, el desarrollo, la infraestructura creada por TDA en todo el país, 83 estaciones digitales de televisión, 12.000 escuelas rurales con nuestra señal satelital, 6.000 o 7.000 horas de contenido, chocan por ahí con la creación de audiencia. Nos cuesta mucho. Hasta ahora estamos satisfechos con lo que estamos haciendo, aún con este costo grande que tenemos en crear esa audiencia masiva que la televisión digital seguramente merece y que seguramente va a tener. Y no solo los chicos se sienten representados en la señal, sino también innumerables docentes que usan el material para trabajar en el aula, los padres que confían en la mirada rigurosa que tenemos respecto a los contenidos y al cuidado por tanto estético como narrativo y de contenidos, por el respeto que tenemos hacia las infancias. Y esto no solo fortaleció al canal en su comienzo, sino que es la mejor garantía de su continuidad en el tiempo, que sean los propios beneficiarios de esto quienes lo defiendan, en tanto sea una herramienta que los represente, que los respete
que les dé voz. Y respecto a algunos comentarios sobre la potencial pérdida de algunos valores de la televisión digital en caso de una diferente perspectiva de gobierno, de un futuro distinto del signo político del gobierno, obviamente que eso puede existir. Tiene que haber un empoderamiento muy fuerte desde lo popular, de lo que es televisión digital abierta, federal, inclusiva, accesible y gratuita, y no permitir que sea un sistema de televisión paga. Pero eso puede existir. Yo tengo la confianza, no quiero hacer de esto un eslogan político, tengo la confianza que el gobierno que hizo la televisión digital abierta gratuita, la va a hacer siempre gratuita. Bueno, no tengo esa confianza, no escuché expresiones en ese sentido de otras posibilidades opositoras que van a hacer con la televisión digital abierta. Ahora, tiene esas 4 calidades, es federal, es inclusiva, es accesible y es gratuita. La hicimos para eso y esperemos que pueda ser siempre así.